Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica y llenísima de energía positiva. Hoy prepárense para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, porque vamos a hablar de una situación que, bueno, a todos nos ha pasado, o al menos imaginado que nos pasa, un reencuentro incómodo con un ex. Pero no cualquier ex, no. Estamos hablando de un reencuentro con un ex de esos que te hacen sudar frío, de esos que te hacen replantearte toda tu existencia y por si fuera poco en el gimnasio. Y no cualquier gimnasio, uno donde probablemente quieres dar la mejor impresión posible. Y por si todo esto no fuera suficiente, estamos hablando de Hande Erçel, la mismísima Hande Erçel. Sí, has oído bien. La famosa actriz turca, conocida por su belleza y talento, aparentemente ha tenido un encuentro de lo más peculiar con un antiguo amor en un lugar de lo más común, el gimnasio. Así que ponte cómodo, relájate y prepárate para sumergirte en este drama, porque vamos a analizar cada detalle, cada posible mirada y cada sudor frío que pudo haber estado involucrado. Pero antes de que empecemos con este culebrón digno de una serie turca, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí te traemos todo el chismecito del mundo del espectáculo, las noticias más recientes y los análisis más profundos. Así que no te pierdas nada y dale al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al drama. Bueno, a ver, como sabéis, la vida de Hande Erçel siempre está bajo el microscopio público. Cada paso que da, cada prenda que usa, cada persona con la que se la ve, es analizado al milímetro. Y es que no es para menos, ¿verdad? Hande es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y su vida amorosa siempre ha sido un tema de gran interés para sus fans y para la prensa rosa en general. Recordemos su romance con Kerem Bürsin, que fue un auténtico fenómeno mediático. Todos amábamos a esa pareja, ¿verdad? Parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como suele pasar en estos casos, el cuento llegó a su fin. Y bueno, después de esa relación, Hande ha sido vinculada con otros nombres, pero nada confirmado hasta ahora. Y aquí es donde entra en juego la historia de nuestro reencuentro incómodo en el gimnasio. Según los rumores que circulan por las redes sociales y algunos medios turcos, Hande fue vista recientemente en un gimnasio bastante popular de Estambul. Hasta ahí, todo normal. Hande, como muchas otras celebridades, se preocupa por su salud y bienestar físico. Pero la cosa se puso interesante cuando, al parecer, su ex, del que no se ha revelado el nombre oficialmente, también estaba allí. Sí, lo que estás pensando. En el mismo gimnasio, al mismo tiempo. Ahora, imaginemos la escena. Hande con su ropa deportiva impecable, entrenando diligentemente. Tal vez levantando pesas, tal vez corriendo en la cinta, o tal vez haciendo yoga. Y, de repente, ahí está. Su ex. Al otro lado del gimnasio, o tal vez incluso más cerca. ¿Qué haces en ese momento? ¿Finges que no lo ves? ¿Lo saludas con una sonrisa forzada? ¿Te escondes detrás de la máquina de ejercicios? ¿O simplemente sales corriendo? Las opciones son infinitas y todas igual de incómodas. Según las fuentes, Hande mantuvo la compostura y trató de actuar con naturalidad. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni platos rotos. Al parecer se limitaron a intercambiar un saludo cortés, pero, seamos sinceros, la tensión en el ambiente debía ser palpable. Imaginen las miradas furtivas, las conversaciones susurradas y la incomodidad generalizada. Un auténtico peliculón. Claro que, como suele pasar en estos casos, la historia tiene diferentes versiones. Algunos dicen que Hande y su ex ni siquiera se dirigieron la palabra. Otros aseguran que hubo una breve conversación en la que hablaron del clima y de lo mucho que había cambiado el gimnasio. Y otros, más sensacionalistas, afirman que hubo una discusión acalorada que terminó con lágrimas y reproches. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pero más allá de los detalles específicos de este encuentro, lo interesante es analizar el impacto que este tipo de situaciones puede tener en las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Imaginemos la presión que siente Hande al saber que cada uno de sus movimientos está siendo observado y juzgado. Imaginen la dificultad de lidiar con un reencuentro incómodo con un ex cuando sabes que la noticia va a dar la vuelta al mundo. Es una situación complicada, sin duda. Y es que los reencuentros con ex en general
suelen ser incómodos, ¿verdad? No importa si eres famoso o no. Siempre hay una sensación extraña, una mezcla de curiosidad, nostalgia y, a veces, hasta arrepentimiento. Te preguntas qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieras tomado otras decisiones. Y sobre todo, te preguntas cómo ha cambiado la otra persona. En el caso de Ande, la situación se agrava por el hecho de ser una figura pública. Ella no puede simplemente desaparecer o evitar el encuentro. Tiene que mantener la compostura y actuar con profesionalidad, aunque por dentro esté hecha un manojo de nervios. Y además tiene que lidiar con los rumores, las especulaciones y los juicios de valor que inevitablemente surgen a raíz de este tipo de situaciones. Pero volviendo al tema del gimnasio, ¿no es curioso que este tipo de encuentros suelan ocurrir en lugares como ese? El gimnasio, un espacio que supuestamente está dedicado al bienestar físico y mental, se convierte de repente en un campo de batalla emocional. Estás allí sudando o esforzándote por mejorar tu aspecto, y de repente te encuentras con la persona que te rompió el corazón. Irónico, ¿verdad? Y es que el gimnasio es un lugar donde las apariencias importan, y mucho. Todos queremos vernos lo mejor posible, y eso incluye estar en forma y llevar ropa deportiva que nos favorezca. Y claro, cuando te encuentras con tu ex en ese contexto, la presión aumenta aún más. Quieres demostrarle que estás mejor que nunca, que has superado la ruptura y que eres feliz y exitoso. Aunque por dentro estés hecho un desastre. Pero dejando de lado las apariencias, lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Las relaciones terminan, y a veces los reencuentros son inevitables. Lo importante es aprender a lidiar con estas situaciones de la mejor manera posible, sin dejar que nos afecten demasiado. Y en el caso de Ande estoy segura de que sabrá manejar la situación con la elegancia y la profesionalidad que la caracterizan. Ahora, claro, no podemos confirmar al 100% que todo esto haya sucedido tal cual lo estamos contando. Al final, se trata de rumores y especulaciones que circulan por Internet. Pero lo cierto es que la historia es lo suficientemente jugosa como para dedicarle un vídeo, ¿no creéis? Y además nos da pie a reflexionar sobre los reencuentros incómodos con ex, un tema que, como decíamos al principio, a todos nos toca de cerca. En fin, es el chismecito que queríamos compartir con vosotros hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya entretenido. Y sobre todo, esperamos que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de aprender a lidiar con las situaciones incómodas. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto reencuentro incómodo de Ande Ercel con su ex en el gimnasio, un tema que ha generado mucha expectación y debate en las redes sociales. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, hemos reflexionado sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en las figuras públicas, y hemos hablado de la incomodidad generalizada que suelen provocar los reencuentros con ex. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y ahora, nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este drama? ¿Creéis que realmente ocurrió tal cual lo hemos contado? ¿Habéis tenido alguna vez un reencuentro incómodo con un ex? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, os invitamos a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y estad atentos porque pronto tendremos más chismecitos, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperad, que aún hay más miga en este asunto. Porque claro, los rumores no solo se limitan al encuentro en sí, sino que también intentan descifrar la identidad del misterioso ex. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los fans, que son como detectives privados a tiempo completo, han empezado a barajar nombres y a buscar pistas en el historial amoroso de Ande. Algunos apuntan a que podría tratarse de un amor de juventud, alguien con quien Ande tuvo una relación antes de saltar a la fama. Un romance discreto, alejado de los focos mediáticos, pero que podría haber dejado una huella imborrable en su corazón. Otros, en cambio, señalan a alguna de las figuras públicas con las que se la ha relacionado sentimentalmente en los últimos años.
Recordemos que tras su mediática ruptura con Kerem Bürsin, Hande ha sido vinculada con varios nombres del mundo del espectáculo turco. Desde actores y modelos hasta empresarios y deportistas. Algunos de estos romances fueron confirmados por la prensa, mientras que otros se quedaron en simples rumores. Pero, ¿podría alguno de ellos ser el protagonista de este reencuentro en el gimnasio? La verdad es que sin una confirmación oficial es difícil saberlo con certeza. Pero eso no impide que los fans sigan especulando y creando sus propias teorías. Algunos incluso han llegado a analizar las fotografías de Hande en el gimnasio, buscando algún detalle que pueda revelar la identidad de su ex. La dedicación de estos fans es admirable. Y hablando del gimnasio, es importante destacar que no se trata de un gimnasio cualquiera. Se rumorea que es uno de los más exclusivos de Estambul, un lugar frecuentado por celebridades, influencers y personalidades de la alta sociedad turca. Un espacio donde la imagen lo es todo, y donde la competencia por lucir el mejor cuerpo es feroz. Así que imaginen la presión que debió sentir Hande al encontrarse con su ex en un ambiente como ese. No solo tenía que lidiar con la incomodidad del reencuentro, sino también con la mirada atenta de los demás miembros del gimnasio. Todos observando cada uno de sus movimientos, analizando su lenguaje corporal y esperando cualquier señal de debilidad. Un auténtico infierno. Pero volviendo al tema de los ex, es interesante analizar por qué nos generan tanta curiosidad y a veces hasta obsesión. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las personas con las que compartimos una parte importante de nuestra vida y que, por alguna razón, ya no están en ella? Quizás sea la nostalgia de los buenos momentos, el recuerdo de las risas, las confidencias y los sueños compartidos. O quizás sea la curiosidad por saber cómo les va en la vida, si han encontrado la felicidad y si nos echan de menos tanto como nosotros a ellos. O quizás sea simplemente el deseo de cerrar un capítulo y de obtener respuestas a preguntas que quedaron sin resolver. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los ex siempre ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Y los reencuentros con ellos, por incómodos que sean, suelen ser experiencias significativas que nos hacen reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En el caso de Hande, este reencuentro en el gimnasio podría ser una oportunidad para cerrar viejas heridas, para aclarar malentendidos y quizás, incluso para retomar una amistad. O quizás sea simplemente un recordatorio de que el pasado es pasado, y que lo importante es seguir adelante y construir un futuro mejor. Lo que sí está claro es que este encuentro ha generado una gran expectación mediática y ha puesto de manifiesto el enorme interés que despierta la vida amorosa de Hande Erçel. Una actriz que, a pesar de su juventud y su fama, sigue siendo una persona cercana y accesible, que se enfrenta a los mismos problemas y desafíos que cualquier otra mujer. Y es que al final, todos somos humanos. Todos tenemos ex, todos hemos pasado por rupturas dolorosas y todos hemos experimentado la incomodidad de un reencuentro inesperado. Lo importante es aprender a lidiar con estas situaciones con madurez, respeto y sobre todo con una buena dosis de sentido del humor. Así que la próxima vez que te encuentres con tu ex en el gimnasio, en el supermercado o en la calle, no te asustes. Respira hondo, sonríe y recuerda que tú también tienes el poder de escribir tu propia historia y de decidir cómo quieres que sea el siguiente capítulo. Y si necesitas un poco de inspiración, siempre puedes ver una serie turca protagonizada por Hande Erçel. Seguro que te ayuda a superar el mal trago. Y hablando de series turcas, no podemos olvidarnos de mencionar el éxito arrollador que Hande ha cosechado en los últimos años. Sus interpretaciones en telenovelas como Senkal Kapm la han catapultado a la fama internacional y la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Su talento, su belleza y su carisma han conquistado a millones de fans en todo el mundo, que siguen de cerca cada uno de sus proyectos y que la apoyan incondicionalmente en cada uno de sus pasos. Y es que Hande es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, trabajadora y comprometida con su carrera, que se esfuerza por ofrecer lo mejor de sí misma en cada uno de sus papeles. Así que si aún no has tenido la oportunidad de ver alguna de sus series, te recomiendo que lo hagas cuanto antes. Seguro que te enganchas a su magia y te conviertes en un fan más de esta talentosa actriz turca. Y quién sabe, quizás encuentres en sus personajes alguna inspiración para lidiar con tus propios reencuentros incómodos con ex. Nunca se sabe. En definitiva, el supuesto reencuentro de Hande Erçel con su ex en el gimnasio es mucho más que un simple chisme de la prensa rosa.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la importancia de superar el pasado y sobre el poder de las apariencias en el mundo actual. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que al final, todos somos humanos y que todos tenemos que lidiar con los mismos problemas y desafíos. Así que la próxima vez que te encuentres con tu ex, no te lo tomes demasiado en serio. Respira hondo, sonríe y recuerda que la vida es demasiado corta para amargarse por cosas que ya no tienen importancia. Y si necesitas un poco de ayuda, siempre puedes contar con el apoyo de tus amigos, tu familia y, por supuesto, con los chismecitos jugosos de nuestro canal. Hasta la próxima.